Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM, que seguimos prácticamente con el mismo tema que desarrollamos a profundidad la anterior, el dólar, porque no subió de precio este lunes, más bien cayó alrededor de 5 pesos, cerrando en 891, pero sigue ahí, cerca de 900 pesos, y ahora tiene más atención de la que tenía antes por parte del Banco Central. Revisemos lo más importante de una entrevista que dio la presidenta del ente emisor, Rosana Costa, al Diario Financiero este lunes, donde precisamente muestra un cambio de discurso del Banco Central respecto al dólar. Fijémonos. Primero, Rosana Costa parte por aclarar que en el esquema macroeconómico del país, el tipo de cambio es flexible. Esto que permite mitigar el impacto y facilita el acomodo de los mercados a los shocks que va recibiendo la economía, es decir, shocks externos principalmente, no solamente de dólar, sino que el dólar sirve como un refugio, sirve como un buffer, lo dicen en jerga económica. Bueno, dicho esto, ahora viene lo más importante que dice el Banco Central, y lo que digo es un leve cambio de discurso. Fíjense, la presidenta Rosana Costa, dicho lo anterior, esta alza reciente, es decir, que está cerca de 900 pesos el dólar, ha ido más allá de lo contemplado en las proyecciones del informe de política monetaria, que fue el miércoles pasado recién, y que tiene un cierre estadístico de CPOM entre 850 y 860 para el valor del dólar. Es decir, ese CPOM está 30 pesos por debajo del precio actual del dólar, que es 891. Todo indica que puede seguir subiendo de acuerdo a los factores externos. Y este es el cambio de discurso. ¿Por qué? Hasta antes de esta racha alcista del dólar, la misma presidenta del Banco Central lo dijo acá en Agenda Económica, que el valor del tipo de cambio estaba bastante dentro de lo que ellos esperaban. También lo dijo hace pocos días el vicepresidente del Banco Central, Pablo García. En cambio, ahora es un mensaje distinto. La presidenta reconoce que el dólar actualmente está por sobre lo que estimaba el Banco Central y por lo tanto podría tener implicancias en cómo reduzca la tasa de interés en las próximas reuniones. Es algo que va a debatir el mercado sin lugar a dudas. Y nosotros vamos a seguir hablando del dólar en nuestro análisis semanal junto a XTV. Ya vemos en pantalla a Diego Mora, y que nos va a explicar, Diego, por qué este lunes bajó levemente el tipo de cambio, muy distinto a lo que vimos los días de la semana pasada. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias. Bueno, básicamente el dólar a día de hoy yo me conformaría con decir que es una corrección técnica, un retroceso más que esperable. Recordemos que durante los últimos 7 días el dólar había subido más de 6%, por lo tanto el hecho de que retroceda ¿cuánto? Un 1% a mí me parece absolutamente correctivo y no cambia en absolutamente nada la tendencia que viene trayendo desde hace un par de semanas, desde hace un par de meses, y no es un tema solamente técnico, ¿eh? Recordemos que por el lado de Estados Unidos la próxima semana tenemos decisión de tasa de interés, la perspectiva es que se mantenga la tasa de interés, pero lo más importante va a ser la conferencia de prensa donde Jerome Powell va a señalar si la política restrictiva continúa para los próximos meses o hay algún tipo de alivio económico que permita comenzar a retrocederlo. Pero la verdad es que considerando el escenario actual, lo más probable es que la política restrictiva continúe. Por el lado de China, 2/3 del mercado inmobiliario está con riesgo de default, por lo tanto esto genera mucha tensión económica, reduce la demanda de cobre, por lo tanto afecta directamente al peso chileno. Por lo tanto, si vamos mirando todos los factores, no veo por dónde el dólar pueda estar cotizando en base a lo que señalaba el IPOM de la semana pasada. Exacto, y te quería preguntar si le sorprendió lo que dijo la presidenta del Banco Central en el Diario Financiero, que ahora mismo el dólar está sobre lo que ellos estimaban con el IPOM de hace 5 días. Se quedó al menos bastante corto el Banco Central en este momento. Bueno, la verdad es que al ser el Banco Central una entidad, por supuesto, política, tiene mucha responsabilidad con cada palabra que vayan señalando, por lo tanto, ellos igual suelen suavizar siempre los efectos, suelen ser un poco más retrasados para ir administrando comentarios que puedan realizar para no generar shocks en el mercado interno. Por lo tanto, a nivel político no me sorprende mucho, pero a nivel técnico y a nivel de los fundamentos que mueven el tipo de cambio, lo más probable es que la senda alcista, si bien pueda encontrar algún tipo de descanso en los 900 pesos como zona pivote, mientras el escenario no cambie a nivel internacional y por supuesto a nivel local, lo más lógico es que pueda continuar esta tendencia alcista del dólar. Exacto, Diego. Y bueno, en las últimas conversaciones que hemos tenido, siempre hemos hablado de
qué precios puede ir buscando el dólar. Y la última vez que hablamos, no sé si la semana pasada o la anterior, tú mismo decías entre 860, 870, pero ahora ya estamos en un escenario donde pueda pivotar, es decir, puede pasarse un poco o adelantarse un poco en 900. Es decir, ya estamos corriendo el cerco bastante y los factores que tú mencionaste, Estados Unidos y China, no tienen ahora prontamente un aspecto de poder revertirse. Por lo tanto, lo que hemos hablado, la tendencia alcista, al menos en los fundamentos, continúa. Por supuesto, si bien creo que los 900 sería una buena zona en el caso de los traders que están activos comprando dólar, me parece una muy buena zona para ir asegurando beneficios, para ir vendiendo dólar, lo cual probablemente va a inducir a un tipo de descanso en la tendencia. A nivel ya más económico, creo que el único punto que podría generar algún tipo de reversión en la tendencia es que finalmente la economía, la actividad chilena comience a repuntar. Tuvimos una buena noticia, el último IMASEC fue mucho más alto de lo esperado, el país está reactivando, se bajó la tasa a 75 puntos base hace un par de días atrás, por lo tanto, en la medida de que los próximos IMASEC que se vayan dando en Chile sean positivos, mejora lo esperado y que la actividad neta económica en Chile vaya mejorando, creo que sería el principal factor por el cual el peso chileno se podría revalorizar. El cobre, la verdad es que depende mucho en lo que vaya ocurriendo con la economía china y las proyecciones económicas para China solamente se han ido reduciendo con el pasar del tiempo. Se estimaba al principio del año un crecimiento de 6.5, luego 6, luego 5.5 y las proyecciones es que incluso podría llegar a un crecimiento del 4.8% a final del año 2023. Por lo tanto, todo este tipo de información le ha pegado muy duro al mercado del cobre y por ende al peso chileno. La única opción es que Chile empiece a trabajar con fundamentos propios en base económicos y de esa manera pueda revalorizarse el peso chileno. Dólar en 900 pesos, bastante claro entonces el mensaje de Diego Mora, analista de mercados en XTV. Gracias por estar con nosotros, Diego. Que esté muy bien, saludos. Bueno, y sabemos que si sube el dólar, tiene impacto en el IPC por los precios de productos importados que se pagan en dólares. Y bueno, ¿qué producto importado más tradicional que la bencina? Nuevamente va a subir 30 pesos este jueves de acuerdo a las proyecciones de mercado. ¿Por qué? Aquí lo explica un experto. El alza de los combustibles a nivel internacional, que hoy día el petróleo Brent está rondando los $90 el barril en relación hace 3 semanas atrás que estaba en torno a los $85 el barril. Y por otro lado, el principal factor que es el alza del dólar a nivel interno, que la semana pasada terminó en torno a los 890 pesos. Hay que recordar que el MERCO lo que hace es que el impuesto a los combustibles es variable. Y en la coyuntura actual lo que está haciendo es que más o menos está rebajando en la mitad el impuesto específico a los combustibles. Por lo tanto, si tiene el estanque a medio llenar o un cuarto, yo iría hoy, martes o más tarde el miércoles a echar benzina porque, como vemos, va a subir bastante el jueves. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de digitalización y también brechas de capacitaciones acá en Agenda Económica. Actualmente la transformación digital es obligatoria para cualquier organización, pero hay importantes brechas. Si las grandes empresas, 6 de cada 10 de ellas dicen que están actualmente en un proceso de digitalización, es el doble de las respuestas en las pymes. Solo 3 de cada 10 están en ese proceso. ¿Cómo ir cerrando esa brecha? Nos cuenta Francisca Bahamontes. Claro, durante este mes de septiembre conocimos un estudio de Entel Digital en relación a la digitalización de las empresas y uno de los aspectos que más llamó la atención de este estudio es la brecha que existe entre la digitalización de empresas grandes y de pymes. La brecha llega a un 30%, es una cifra bastante relevante. Y para poder ahondar en este y otras conclusiones también que nos dejó este estudio, nos encontramos hoy con el vicepresidente de Negocios Digitales de Entel, Julián San Martín. Julián, muchas gracias por esta conversación con CNN. No, nada, un placer y buenos días, Francisca.
Bueno, para poder iniciar entonces me gustaría saber cuáles son los principales hallazgos de este estudio. Yo ya lo mencionaba, esta brecha que hay en digitalización, pero a juicio de ustedes, ¿cuáles son las cifras o los antecedentes más llamativos para poder tomar acción en relación a la digitalización de empresas? Bueno, la verdad es que hay varios aspectos que son llamativos, que no solamente tienen que ver con la brecha con las pequeñas y medianas empresas que existen, sino que también hay cosas que tienen que ver con la gran industria. Si uno mira, el primer hallazgo tiene que ver con cómo percibo yo la digitalización, cómo me va a ayudar la digitalización. Y la ayuda a la digitalización va principalmente asociada a productividad y eficiencia, ¿sí? La gran empresa está muy preocupada de la productividad y eficiencia, y si uno va bajando en el tamaño de las empresas, ahí el crecimiento y la venta en particular se hace mucho más relevante. Ahora, ¿por qué es un hallazgo llamativo? Es porque cuando uno mira los estudios mundiales de hoy, las principales preocupaciones de los gerentes generales, de los CEO de las grandes compañías en el mundo, tienen su foco puesto en el crecimiento y la tecnología después, o la digitalización. Entonces, si uno hace una asociación rápida, diría de que la digitalización es algo que va a apoyar el crecimiento. Eso en el estudio nuestro no aparece así como prioridad, no quiere decir que no tenga un foco importante el crecimiento, pero está mucho más asociado a la eficiencia, está mucho más asociado a ser productivo. Y eso puede pasar por muchos factores económicos, factores del país, pero eso es un primer hallazgo interesante. Y también en relación, por ejemplo, acá se detallaba que este estudio se había hecho en colaboración con distintos gremios, muchos de ellos también de regiones. ¿Cuál es no sé si la diferencia propiamente tal, pero cuál es la visión que quizás tienen los gremios más pequeños, entendiendo que en región hay pymes más pequeñas que quizás les cuesta un poco más recibir no solamente financiamiento, sino que un apoyo transversal para poder impulsar sus negocios? ¿Cuál es la visión que ustedes también recogieron desde ese punto de vista, un poco descentralizando el escenario? Sí, bueno, yo creo que es súper relevante tener una mirada regional, una mirada país de esto, donde hay una concentración importante del empleo a través de todo el país. Hay industria en todo el país. En general, las regiones que están mejor preparadas para esto son, bueno, región metropolitana, ni hablar, Antofagasta y Valparaíso. Y el resto de las regiones, ¿no?, están menos desarrolladas, por decirlo así. Y obviamente que los gremios y las instituciones que hay en cada una de estas regiones lo que están intentando es de utilizar los recursos que tienen. Corfo mismo tiene una serie de planes y de mecanismos que haga que se puedan ayudar a las pymes regionales y también a las de la región metropolitana de una forma que es más bien de plataforma, que hay que entender una cosa. En general, la empresa grande se cuida sola, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Tiene sus áreas de innovación, sus áreas de desarrollo, necesita tener acceso a la tecnología, pero se cuida sola. La pyme no es así. A la pyme tenemos que generar plataformas, tenemos que generar ecosistemas, tenemos que generar cosas que hagan que las soluciones que desarrollemos escalen. No podemos ir una a una con las pymes, eso no va a generar ningún impacto. Y de ahí, ¿no es cierto?, la preocupación de todos los gremios, la preocupación de País Digital, la preocupación de una serie de actores, ¿no es cierto?, que tienen distintos tipos de herramientas, ayudas, planes para poder... Pero ahora el tema complejo de esto es articularlo, todas estas cosas articularlas, ponernos de acuerdo, ponerlas en movimiento, son cosas difíciles de hacer, pues. Requieren también recursos y requieren también todo un equipo que se maneje un poco y que vaya un poco a la vanguardia también de estos cambios tecnológicos. Y ahí también iba mi siguiente pregunta, que dice relación con la capacitación para los trabajadores. Este estudio también da cuenta de esta brecha que existe entre las pymes y las grandes empresas, el 61% versus un 31% de las pymes. Pero también para eso hay que entender que una empresa mediana o pequeña va a capacitar en la medida de que también entienda la importancia o el impacto que tenga la digitalización. Cuando eso no está incorporado, obviamente la capacitación de personal va a quedar atrás, ya sea por una
un tema de recursos o por un tema de que en la cultura no está abordado, no es un tema a nivel cultural de la asociación. ¿Cómo se mide también ese impacto y ese trabajo en relación a cómo pueden llegar las empresas a capacitar en el fondo a las personas, entendiendo también que la digitalización avanza a paso agigantado? De hecho, Chile es uno de los países que está más atrás en relación a otros países. ¿Cómo se ve también eso? Bueno, la verdad es que un tema de una altísima complejidad. Obviamente que hay que tener organizaciones que estén, primero, ser conscientes de que la digitalización hace la diferencia en temas del desarrollo, el desarrollo de las empresas, el desarrollo de las personas, el desarrollo del país, hace la diferencia. Y yo creo que en general y mayoritariamente, sobre el 80%, independiente del tamaño de industria, son conscientes de que eso es así, ¿sí? Luego, obviamente, está la capacidad de preparar a las personas para trabajar, no solamente en tecnología, porque tú tienes un grupo de gente que son la gente de tecnología, que desarrolla los productos, desarrolla las soluciones para que esa empresa trabaje digitalmente, se transforme digitalmente, sino que adicionalmente necesitas que las personas que están ahora dentro de las empresas, que desarrollan los procesos diarios, sepan cómo trabajar dentro de una empresa digitalizada, que es distinto a una empresa que no es digitalizada. Y ahí de nuevo es lo mismo, o sea, esto forma parte del mismo viaje. En el viaje de ayuda a ese tipo de empresas pasa por capacitar a esas personas que están trabajando en esas empresas, que conocen además de los procesos internos y por lo tanto son parte fundamental dentro de la transformación. Lo que hay que hacer es el match entre lo que son procesos internos y cómo la tecnología resuelve la automatización de esos procesos y cómo esas personas que son parte de esos procesos ayudan a que eso ocurra. Y fíjate que es menos terrible que uno crea. Es más fácil y la gente está mejor preparada a recibir la capacitación y a entender cómo digitalizar y cómo trabajar digitalmente si los mecanismos existen, si las herramientas existen. Este temor que hay de que con la digitalización y la automatización se pueden perder muchos empleos, si uno mira este mismo estudio, dice que sí, en una parte, pero por otra parte se crean muchos otros. El tema es, estos que se crean, ¿utilizan a estas mismas personas que se destruye empleo? Yo diría que mayoritariamente sí. Tú tienes herramientas, por ejemplo, como RPA. El RPA, ¿no es cierto?, un mecanismo de automatización con inteligencia artificial, que lo aprende cualquiera que tú puedas instruir. Bueno, esos son los mitos que hay que derribar, pero para eso, otra vez, hay que trabajar en conjunto, sobre todo para la pyme, generar las plataformas, generar los ecosistemas, agruparlos a todos, hacer un plan que escale. Muchas gracias, Julián San Martín, vicepresidente de Negocios Digitales de Entel, entonces por darnos más luces y más detalles de lo que fue este estudio que nos viene a dar a conocer cifras bastante relevantes en todo lo que tiene que ver con la digitalización de las empresas. Ya lo hablábamos al comienzo de este despacho, hay una brecha importante entre pymes y también grandes empresas y también en la percepción que tienen estas de los beneficios que podrían traer la digitalización en sus distintos aspectos, algunos enfocándolos, por ejemplo, desde el punto de vista de la productividad, otros del crecimiento, pero lo más importante también acá entonces es tener bastante claro que por el lado de las pymes, por ejemplo, es relevante tener un apoyo mucho más transversal, tener apoyo también de las instituciones estatales que se vinculan con el crecimiento de estas empresas, pequeñas empresas, para justamente que no se queden atrás en comparación a las grandes empresas. Muy relacionado con lo que nos contaba Francisca, la brecha en digitalización puede también tener otra raíz, una brecha en la capacitación. Allí vemos que hay distancias de género, también por ingresos económicos. Eso nos cuenta Consuelo Cepeda. Los cambios en el mundo del trabajo por la transformación tecnológica y la automatización de las operaciones han reforzado la necesidad de desarrollar competencias digitales en las personas. Un estudio respaldado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo trató materias como la capacitación en el país. En el informe destacan las cifras relacionadas a la brecha educativa y de género, aún vigentes en la población chilena.
Los sectores que más invierten en la capacitación de capital humano se concentran en los grupos con mayor educación. 5 de cada 10 personas con educación universitaria completa informaron haber recibido algún tipo de capacitación, muy por encima de los grupos con estudios universitarios incompletos, donde la cifra disminuye a 4 de cada 10. Esto pese a ser el segmento que más requiere de estas. Esta cifra alcanza una mayor incidencia al considerar los ingresos, mientras el 12.9% de las personas que conforman el quintil de menores ingresos informaron haber recibido algún tipo de capacitación en los últimos 5 años, en el quintil superior llega a 45.8%, casi 4 veces más. En materia de competencia, definitivamente no hemos avanzado mucho sobre los problemas que tiene nuestro sistema de capacitación laboral. Sin embargo, la actualización de las competencias es algo urgente. Hay muchas personas que están corriendo el peligro de que sus competencias están perdiendo valor y van a quedar muy rezagados en el mercado laboral. Decimos del futuro, pero en realidad estamos pensando en los próximos 4 años, 5 años. En cuanto a diferencias de género, este escenario no es más alentador. 5 de cada 10 hombres informaron haber recibido algún tipo de capacitación a lo largo de su vida, a diferencia de las mujeres, quienes descienden a 4 de cada 10. Este estudio nos muestra importantes brechas de género que hay en capacitación en nuestro país. No solamente las mujeres se están capacitando menos, sino que aquellas que se capacitan se están capacitando menos horas. A su vez nos muestra que parte significativa de esas capacitaciones se hacen fuera de la jornada laboral, lo cual también es una barrera para que las mujeres puedan acceder a ellas. Pero, ¿cuáles son las medidas que se podrían aplicar para revertir el escenario que presenta la capacitación en Chile? Por ejemplo, donde las personas puedan tener recursos que se focalicen en los grupos que eventualmente son más vulnerables y con el riesgo de ser desplazados en sus empleos en el futuro, entregando mejores becas para una capacitación más efectiva, de mejor calidad, tal vez a menos personas, pero de mejor calidad. La capacitación no es solo una herramienta efectiva para mejorar el desempeño de los y las trabajadoras. Esta es clave para la supervivencia y desarrollo de las empresas y la productividad del país. Desde el punto de vista de la empresa, tenemos una menor rotación de empleados, tenemos una mejor imagen de la empresa y esta mayor productividad finalmente de los trabajadores que se traduce en que necesitamos menos trabajadores o menos tiempo para producir lo mismo que antes, o también dicho de otra manera, ¿no es cierto? Cada trabajador aporta más a la empresa, hace que finalmente los costos de producir caigan. Si están bien capacitados, si tienen todas estas mejores condiciones, mejores habilidades y conocimientos, entonces vamos a poder producir más con lo mismo y por lo tanto nos hace más competitivos a nivel nacional e internacional. Esto se suma al desafío que tiene Chile de aumentar sus niveles de productividad por hora trabajada, luego de ser reconocida como una de las más bajas de la OCDE. Pronto haremos una agenda económica especial sobre inteligencia artificial, su uso precisamente para eso, para ser más productivos, para trabajar mejor. Es decir, que la inteligencia artificial nos ayude y no verlo necesariamente como algo que pueda peligrar nuestro puesto laboral. Le vamos a contar en Agenda Económica cuando lo hagamos. De esta manera llegamos al final de la agenda de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.